de semana. Miré, acabo de mirar las tareas, hay 39, así es que faltan todavía 11 que no han entregado tareas, pero me imagino que entregarán durante el día. La primera siempre es complicada, etcétera. Uno se complica con manejar los tiempos. Eh, Quiero partir, sí, esta clase compartiendo con ustedes los resultados de la encuesta de la semana. Acuérdense que son actividades obligatorias en el sentido que van juntando puntaje perdón, voy a abrir primero, y que es un puntaje importante en la nota teórica, así que espero que ya la encuesta de esta semana la respondan más. Déjeme que se me olvidó, de verdad que hoy día, quizás, ¿qué voy a hablar? Esta es, sí, esta es. Estoy como súper desconcentrada. Ahí están ustedes. Ok. Bueno, voy a compartir con ustedes los resultados de la encuesta para que así podamos conversar un poco, a pesar de que estamos recién empezando. ¿La ven, verdad? Sí. Sí, profe. Sí. Ya. Bueno, como ven, 29 de 50, eso significa que todavía falta un buen grupo que se incorpore a todo el trabajo de geometría, que incluye también el contestar estas cosas. Las horas de dedicación al trabajo estuvieron bastante bien, la mayoría, y alguien súper sinceramente dijo menos de 2 horas, y sin embargo contestó la encuesta, lo cual se lo agradezco. Entre 2 y 4, comentamos que este curso tiene 5 SCT, así que en el fondo son 8 horas de dedicación, es lo que uno tendría en forma presencial normal. Aquí en este sistema se entiende que uno 8 horas no tiene del día, porque igual hay otras cosas además de estudiar, hay hartos eh, eh, temas en la casa, qué sé yo, pero entre 4 y 6 me parece súper bien. 2 y 4 todavía es un poquito poco. Y hay 7 personas que realmente estuvieron bien dedicadas esta semana, ojalá que mantengan esa dedicación. No por mí, por ustedes. La primera pregunta era cuántas horas dedicaste, así que esta es la segunda. ¿Qué fue lo que más te gustó del trabajo? Esta vez traje todas las respuestas, las copié, porque era la primera, pero claro, después voy a seleccionar simplemente aquellas por las cuales podemos hacer comentarios. Eh, pero me gustaron mucho las respuestas. Se nota que hay varios y varias que están como bien metidos en tratar de entender por qué estamos haciendo esta construcción ladrillo a ladrillo, que alguien diría, pero ¿para qué perder tiempo si esto se puede hacer en una semana y después dedicarse a hacer algo más interesante? Así es que esto de que lo estemos viendo como base de la geometría. Todo lo que tiene que ver con los postulados y las definiciones en los ángulos ahora, después vamos a seguir con las otras cosas de la misma manera. Haber repasado las definiciones, los teoremas, los postulados. Ese es el foco de este curso, así que me alegra que lo hayan enganchado también. Me gusta ir viendo paso a paso cada elemento, el paralelismo. Tengo mis razones, pero es muy largo. Me encantó esa respuesta, porque así quedo como con la curiosidad, ¿cuáles serán esas razones? Demostrar en el trabajo, me imagino que eso es en la tarea, la relación que hay entre los ángulos congruentes y los ángulos suplementarios. Todas las respuestas muy apuntando a cómo estoy elaborando mi contenido en mi cabeza. Me encantó. El poder recordar conceptos básicos de geometría, no solo los estamos recordando, sino que, insisto, estamos yendo a los fundamentos. ¿Cómo estamos construyendo esta cosa? La materia de ángulos, ya que no está complicada, sí, pero la gracia es que nos compliquemos un poco en estas cosas básicas. Esta respuesta fue muy completa, los postulados, me llamó la atención la necesidad de partir de algo que no se puede demostrar y que debemos aceptarlo como verdadero. No sé por qué,
pero me dio la impresión de que el hecho de construir la geometría desde la base de conjeturas ya demostradas le quita quizás un grado de verdad, pero no lo sé. La verdad es que me llamó bastante la atención eso. A la persona que contestó y a quien le haya llegado como a mí este mensaje, es un paso súper importante en el desarrollo del pensamiento abstracto, llegar a ese punto. Si leen, por ahí va a haber un comentario sobre historia de las matemáticas, la famosa esquema de trabajo, los 10 problemas de Hilbert, llegó un minuto del desarrollo de la matemática en que se llegó justamente a este punto. Ah, pero es que entonces todo se puede demostrar, se puede partir desde la nada y demostrarlo todo. Y el, hay un libro maravilloso que habla del tema que se llama El paraíso de Cantor, porque él fue el que dio los fundamentos de la teoría de conjuntos, que dio la impresión de que realmente la matemática podía partir desde la nada. Y de nuevo es Gödel el que demuestra a principios del siglo XX, 1900 y tanto, claro, eh, que eso no se puede. Que si tengo una teoría matemática en la cual hay algo como contar, como los números naturales, esa teoría matemática no se puede validar a sí misma, no puede demostrar en sí su consistencia. Bueno, todas esas preguntas fueron las que hicieron que yo estudiara lógica, porque hay un curso maravilloso que es teoría de conjuntos cuando uno estudia lógica, en que uno parte construyendo toda la matemática desde el conjunto vacío. Tiene que poner axiomas, por supuesto, pero todo se construye desde el conjunto vacío. Pero ya ahí tengo que partir de asumir la existencia del conjunto vacío. No, este es un comentario que tiene una profundidad tremenda y me alegra que esté en ese estadio porque es un estadio ya superior del desarrollo del pensamiento abstracto. El tener esta sensación de que esto se puede agarrar desde más al principio y más profundamente. Muy bien. Las demostraciones geométricas, a pesar de que es lo que considero más difícil, justamente, que nos guste, eso que nos cuesta conseguir, hace que crezcamos finalmente. Me gustan las explicaciones que dan para todas las preguntas que surgen en la clase. Me gusta que las clases se den más como en contexto de conversar la materia, más que estrictamente el profesor, bueno, la profesora en este caso, hablar y los estudiantes, también las estudiantes escuchen. Sí, a mí también me gustaría que participaran mucho más, por supuesto. Así que bienvenidas todos los comentarios, las preguntas, todo lo que quieran hacer. No sé si tienen alguno hasta ahora, ¿no? Muy bien, las construcciones realizadas en GeoGebra, eso, por lo menos el semestre pasado fue la experiencia. El GeoGebra es una herramienta que de verdad es muy cómoda, muy fácil de aprender a manejar y que uno rápidamente se entiende con ella. Recordar materia y hacer ejercicios con compás, en general, el estudio de ángulos sin necesariamente entrar en trigonometría, justamente, tiendo a lo muy básico, me gusta mucho, así es que disfruté bastante la primera clase. Me agradó la forma en la que se definieron las rectas. Bueno, no se definieron, son objetos no definidos. El tema captó mucho mi atención, como me encanta eso, que esto de que se empiecen a hacer preguntas. Me gusta mucho usar látex, creé plantillas que usaré a futuro y además pongo en práctica los conocimientos que vi en la semana, haciendo que los integre mucho mejor. Bueno, el látex, el pobrecito, está más en lo que menos le gustó, pero ya llegaremos ahí a esa parte. Así que me alegra que al menos a una persona lo haya pescado rápido. Me gustó la clase de ángulo, bueno, no hemos tenido muchas. Me gustó bastante el hecho de comenzar a ver las demostraciones, aunque me cueste realizarlas. Desde pequeños tenemos que asumir ciertas cosas en las matemáticas, pero las recordamos casi de memoria sin saber por qué pasa esto. Por otro lado, aprender algunas cosas más en GeoGebra que se pueden ir aplicando en el trabajo autónomo. De nuevo, las construcciones. Es curioso cómo se puede demostrar que dos bisectrices forman un ángulo de 90. Eh, Curioso, pero podemos justificar todos los pasos, eso es lo bueno. El porqué de cada teorema, las construcciones también, algunos postulados, aprender GeoGebra, entender de otra forma los ángulos. Ahí, sí, el comando a las comillas, le deben pasar esas cosas, no me fijé cuando lo traspasé al látex.
En general los contenidos que estamos viendo son bien básicos, sí, exacto, y no son muy estimulantes. Qué pena, sí, lo siento, pero sí puedo destacar el uso de GeoGebra. Ayuda muchísimo a entender, a hacerse una mejor idea de los postulados, incluso hacer las demostraciones. E incluso, como vamos a ver a medida que avancemos, conjeturar propiedades. El poder ir jugando y probando en el GeoGebra hace más fácil el proceso de comprender. Ojalá que lo integren en sus propias clases más adelante. Las construcciones, que aprendiéramos sobre lo básico, pero un poco más a fondo. Exacto, ese es el punto. Lo que más me gustó fue conocer la demostración de algunas cosas. Aquí esto me preocupó. Por ejemplo, el postulado de la suma de ángulos. Eso no lo demostramos. Los postulados no se demuestran. Los postulados se creen. Eso es lo que estaba cuestionando alguien más atrás. ¿Por qué tenemos que creer tantas cosas? ¿Por qué no podemos partir más atrás? Los postulados no se demuestran. Teoremas, proposiciones, corolarios, lemas. Todos esos son teoremas. Todo eso se demuestra. Los teoremas son los que se demuestran. La mayoría de las veces uno asume ciertas cosas, pero no llega al paso de demostrar por qué lo que parece incluso tan obvio es así. Exacto, de eso se trata. También me gustó trabajar en LaTeX. Tenía nula experiencia con ese programa y cada vez que escribía algo para la tarea me emocionaba. Es cierto, es tan bonito el proceso de aprender, ¿verdad? Ese no sé, por el postulado 9, el postulado transportador, cada cual con su gusto. La materia de paralelismo. Hoy día vamos a ver la materia de paralelismo. Hoy día nos vamos a dedicar a... Ese es nuestro tema de hoy. ¿Qué fue lo que menos te gustó? A algunas, y algunas bien polite, nada, todo bien. Bueno, estamos empezando, así que qué bueno que están optimistas. Las demostraciones, siempre las pobres demostraciones aparecen también en este ítem, también aparecen en el de arriba, y cada vez empiezan a aparecer más en el de arriba. Pero es cierto, las cosas al principio siempre nos parecen poco amigables. En realidad todo, solamente se me hicieron algo cansadoras las clases y en algunos momentos me costaba mantenerme concentrado. Le creo absolutamente. Yo quisiera que pudiéramos hacer algo un poco más interactivo, pero al final siempre es focalizarse en cómo hacer una demostración, en cómo encontrar un resultado. Mi recomendación es que traten de mantenerse preguntando o haciendo comentarios. Tener que faltar a la clase el viernes, sí, también es una lata terrible, pero realmente es una complicación el tema de los horarios. Yo les expliqué en su minuto que hicimos de verdad un esfuerzo importante con la directora y tratando de encontrar un lugar y no había. Hasta el momento no hay. Creo que ver la cantidad de postulados, malas noticias, porque vamos a ver más de 20 durante este curso y el siguiente. En este terminamos en el 22, me parece. Nada de nada. Algunos postulados sobre rectas perpendiculares o paralelas creo que son un poco confusos. Es bien importante revisar y es parte eh, del sentido que tiene esta coevaluación que deben ir a hacer en los resúmenes de sus compañeras y compañeros, porque justamente ahí otra vez, no, pero sí, es que esto todavía no lo pesco. ¿Cuáles? No tenemos postulados sobre rectas perpendiculares. Y el quinto postulado, para el que vamos a dividir, ¿sí? El resto son teoremas. No confundir postulado con definición y con teorema. Esos son nuestros tres elementos de trabajo. No me gusta la simbología que se usa tan estricta para referirse a todas esas cosas. Todavía no la memorizo tan bien y me cuesta usarla. Bueno, sí, pero en algún minuto cuando uno ya adquiere eh, ya se la aprende, se da cuenta que facilita la comunicación. Si todos sabemos que cuando escribimos a B con la barrita arriba, estamos hablando de un segmento, todos al leer dibujamos un segmento en nuestra cabeza y seguimos adelante sin tener que estarlo verbalizando. Esa es la gracia que tiene una buena anotación. Todo lo aprendido fue interesante. Este fue otro comentario que le encontré toda la razón, no hacer muchos ejercicios de aplicación.
es cierto, y vamos a tratar de, un poco más adelante, que vayan más ejercicios, voy a tratar de dividirlos en grupos y todo eso. Es que en esta primera parte es puro concepto, entonces he estado tratando mejor de desarrollarlos y de que los entiendan, pero lo tengo en cuenta eso. En algunos momentos sentí muy rápida la clase como para ir tomando apuntes, sí, no es una clase, es cierto eso, aunque eso se entiende muy bien dada la situación y genera una motivación extra para volver a revisar las clases, por lo que no diría que es algo estrictamente negativo. Muy entretenida esta semana. Muchas gracias. A ver, yo por eso me preocupo de que el día lunes, aunque sea tarde, llegue la clase al campo, de manera que ojalá tengan en su horario un ratito para revisar geometría el día martes, que revisen la clase. En la clase, lo que subo, digamos, en el apunte, va un esquema de cómo se debería hacer la demostración. El ideal es que ojalá ahí la trataran de hacer, de manera que ya cuando llegan a la clase tengan como las ideas bien claras. No podemos hacer más, necesitaríamos ahí hacer las 2 horas de clase y todo. Y de verdad, yo estaba en unos cursos ahora y 2 horas de clase, igual son súper cansadoras. La verdad, me gusta todo. Estamos en la segunda semana, ojalá que en la semana 11 todavía haya harto, me gusta la clase. La tarea me ha costado mucho hacerla en toda la semana, ya llevo más de 10 horas intentando terminarla. Pero más que nada lo difícil es trabajar con látex sin mucha experiencia. Cada vez que tengo una duda, ir a internet me quita mucho tiempo y tratar de encontrar la solución a las complicaciones me marea. Si no fuera por eso, todo estaría bien. Mira, el látex es cierto que es poco amigable para conocerlo, pero una vez que uno lo aprende, realmente es una herramienta súper útil. En el siglo que yo escribía, usábamos un lenguaje que se llamaba WinExp. Y el látex a mí igual me parecía súper complicado, tanto comando. El WinExp era súper amigable. No sé por qué desapareció, pero eh, los archivos y las cosas que dejé en WinExp no se pueden abrir con nada ahora porque ya no existe el programa. Así que ni siquiera puedo ir a rescatar algo que haya escrito de ahí. Así que conozco la experiencia de aprender el látex desde cero y que no compile la cuestión y que, pucha, a uno se le olvidó una llave y la cosa no es capaz de mostrarte dónde. Al principio es difícil, pero finalmente, por eso les di unas tareas facilitas, que no sea esa la complicación de la tarea, sino que se, se hagan más expertos en látex. Ahora, Mariana está siempre dispuesta a contestar y si me mandan un correo, si, no esperen que les conteste al tiro, a veces no estoy súper ocupada en otras cosas, pero en algún minuto les voy a contestar eh, dándoles alguna idea. Ahora, como, como dato así súper super poco profesional, cuando a mí no me compila el látex, le voy poniendo en document desde la línea 5 y me voy saltando para buscar el error y compilo con frecuencia de manera de saber más o menos dónde puede estar el error. No sé, una excelente clase, lo simple. A alguien no le gustó, pero esa es la idea de este curso. En este curso no vamos a ver integrales impropias. Este es el curso que me pide plana 1, que vamos a ver congruencia, esencialmente, polígono, ¿sí? Área, temas de colegio, los temas que ustedes van a ir a enseñar. Y que espero que todo este proceso más lento que hacemos ahora con la geometría les sirva para ir haciéndola propia y que puedan enseñarla de una manera que sea un poco más entretenida que simplemente el área del triángulo base por altura partir por 2. Bueno, no poder asistir a clases, un poco el látex, sí, como les digo, es como aprender a nadar con la cabeza adentro del agua, pero finalmente uno aprende. Eso no sé por qué, cómo escribir los segundos y minutos. Son fomes, sí. Me faltan demostraciones, quiero entender bien cuál es la forma más adecuada de hacer mis demostraciones. Excelente, este es el curso para eso. Y a la hora de hacer mis tareas, estudiar, tengo muchísimas dudas de cuál de todas las demostraciones que hago es la correcta. Pregunte. En la clase, en la ayudantía, eh, fuera si es que no es el horario adecuado.
Y entendiendo que el tiempo en las clases es poco, sería ideal tener más ejemplos. Tranquila o tranquilo. Todo lo que vamos a hacer es demostrar, así que va a terminar sabiendo muy bien cómo demostrar. Al menos eso espero. Así puedo ir autoevaluando mis procesos de aprendizaje, porque preguntar es complejo por el contexto. No, no es complejo. Activa el micrófono y pregunta. Piensen que ustedes van a estar en este otro lado y que tal vez les toque hacer clases de esta forma. Así que eh, junten buen karma preguntando ahora cómo van a querer que les pregunten a ustedes. Creo que esta semana no tuvo nada negativo, me gustó, nada, nada. Los ángulos en sí. A alguien le caen mal los ángulos, está bien. ¿Sí? No todos nos tienen que caer bien. Solo que es un poco difícil saber qué es un postulado y qué es una definición, cómo expresarlo dentro de una demostración. Justamente, postulado, verdades que aceptamos, verdades en las que creemos mientras estamos en este mundo. Definición, algo que traemos a este mundo con una descripción precisa. ¿Sí? Un postulado es que por 2 puntos pasa una recta. Una definición es que la recta que divide un ángulo en 2 ángulos congruentes se llama bisectriz. Tal vez esa puede ser una forma de descubrir una definición, le está dando un nombre a algo. En sí me gusta, nada. Tal vez podríamos tener más horas de clases sincrónicas, pero con unos minutos de descanso entre la clase. Se podría, es cierto, pero no creo que si hiciera una votación fuera esa la elección. O sea, eh, están con altos cursos y finalmente yo no sé cuánto se lograría agregando más tiempo, aunque hiciéramos un recreo. Bueno, las clases, la verdad es que no, me gustan las clases, que bueno, espero que les sigan gustando el resto del tiempo. Hasta ahora bien, bien utilizado el tiempo. Me gusta tener los apuntes antes. Ah, ya, no, perdón, me habían saltado. Esos fueron los que menos les gustó y ahora eran las sugerencias. Eh, Así que ahí no sé cuál era la sugerencia. Alguien que pedía más horas. Eh, Bien utilizado el tiempo. Tener los apuntes antes de las clases, así que ya están. Eso no es sugerencia. Todo muy bien. Acá hay una sugerencia. Me gusta mucho leer de historia de las matemáticas. Encuentro que sería bueno saber de qué griego vienen los postulados y teoremas, pero está bien la materia. Lo voy a tener en cuenta y voy a tratar de agregar algunos clips ahí chiquititos. Creo que estaría bien ver más construcciones, pero para empezar está muy bien. Exactamente. Estamos empezando nomás. Vamos a construir harto. Encuentro súper completo el material. Me complica usar el látex. Sí, le va a complicar un poquitito, pero le va a simplificar el resto de su vida como profesor o profesora de matemáticas. Aquí un comentario más largo, un comentario de la metodología del curso que no comparto mucho, es la parte del sorteo. Esto no quiere decir que no me guste que alguien realice un resumen de la clase. Sin embargo, el sistema que se utiliza, ya que en esas clases, ya que a veces me he concentrado mucho pensando en que se acerca el final de la hora y se realizará el sorteo. Quizás se podrían emplear otros métodos, le estoy dando cuenta a eso, pero en realidad eh, el punto crucial de la metodología es que la persona que salga eh, de sorpresa, no tenga planificado que el 3 de enero le va a tocar hacer el resumen de la clase, porque es una manera de ayudarlos a que estén eh, más atentos a todas las clases y no solo a la que les toca hacer el resumen. Entonces, cualquier sistema que use, si yo dijera, bueno, yo voy a nombrar a las personas, igual habría que estar ahí nerviosa o nervioso esperando que yo nombrara a las personas, así que no se me ocurrió otra forma. Así que ahí tienen un tema de sugerencias si tienen alguna para esta semana. Me gusta mucho cómo ha ido. Una alabanza al ayudante, porque realmente la Mariana es muy dedicada al curso, así que qué bueno que ustedes también lo noten. Dedicarle más tiempo a cada diapositiva, el tiempo que le dedico depende de ustedes. Si ustedes preguntan, yo me quedo ahí y ustedes saben que les voy a explicar mientras lo necesiten. Ya, esto. Muchas gracias porque hayan notado que hemos trabajado harto para hacer esto.
Ahí hay algunos comentarios. Alguien, sí, este era, al final aprendes más de YouTube que de los docentes de la universidad. En realidad, eh, hay que reconocerlo, uno no aprende de nadie, uno aprende de sí mismo, cómo aprovecha las cosas que recibe. Esa es la verdad. Y bueno, ustedes están estudiando para ser profe, van a reflexionar mucho sobre el tema de cómo yo no saco nada con darles millones de cuestiones si ustedes no tienen la motivación de aprenderlo. Y lo mismo, eh, y claro, algunas cosas me llegan más fácil con alguna metodología y con otra. Eso es lo que tratamos de hacer lo mejor posible, digamos, pero finalmente la decisión final es de ustedes, de mí como persona única, no de la persona que está a mi lado, no de la profe, no de YouTube. Cuidado con YouTube. Yo he encontrado cada barbaridad en YouTube también. Así es que me estaba acordando de una niña que decía que la raíz de 4 era más menos 2. Me gusta mucho la metodología. Ya, eso fue los resultados de esta encuesta. La primera, como les digo, para las próximas voy a seleccionar, pero ahora quería que vieran todas las respuestas. Me imagino que igual más de alguien no contestó esta vez y que ahora, sí, porque hay 36 conectadas y conectados. No sé si alguien tiene un comentario, si quiere agregar algo. Profe, No, Yoyonis. es que este chico que dijo eso de que a él como que le desconcentraba saber que al final de la hora iba a ser el sorteo, Ujú. tal vez podríamos hacer el sorteo al inicio de la clase, o tal vez tiene un porqué de que lo hace al final, no lo sé, pero porque me dio la sensación de que él pensaba, hoy se va a acabar la clase, van a hacer el sorteo porque me toque a mí, no sé, me dio como esa sensación. Sí, Tal vez si lo hiciéramos antes, como que ya después está como más tranquilo, porque tal vez le pasa a más de alguien, pues como ya me tocó, si igual nosotros nos levantamos a las 8:30, yo creo que no nos vamos a ir de la clase después del sorteo, pues, pero no sé. pero fíjate que hay algo de eso, o sea, si mantienes la atención durante la clase, porque te podría tocar, hay un nivel de atención un poquitito mayor. Ahora, si ya te tocó, veo ahí, por ejemplo, que está la Araceli, claro, yo no espero que como a la Araceli le tocó la primera clase, ya no va a venir más ni va a poner más atención, si son un poco tips de ayuda. Ahora, el preparar el resumen tampoco es una cosa, eh, no hay que tirarse un puente en un 20, digamos. Es algo que van a poder hacer, sí, les va a tomar un poquitito de tiempo. Hay semanas en que uno está más ocupado y otras que no, pero no es que pasa a examen oral mañana mismo. Tampoco es una tarea tan difícil, encuentro yo, ¿o no? Y por último, manejar un poco de adrenalina siempre hace bien. Por eso no quiero hacer el sorteo al principio de la clase, pues, porque encuentro, ya no me tocó hoy día. No importa que no entienda estas cosas, ¿no? Es como ayudar en eso. Claro, sí tiene razón. Yo creo que tal vez eso de que los chiquillos se sienten un poco presionados, como todo esto es nuevo, que tal vez es muy, muy difícil. Sí, pero si lo Con piensan los, bien, de verdad no lo veo tan difícil. ¿O sí? al menos yo no. Profe, Cuéntame, yo no sé creo quién que me no, habla. Natalia, yo creo que al Natalia, menos no es el tema de la dificultad, igual que por ejemplo con esto de las tareas y ni siquiera quizás la evaluación, ¿ya? pero eh, es que fue mi comentario ya. No, pero está Pero bien, pues yo sí. sí, sí, que yo por ejemplo yo sí me colocaba nerviosa en las otras clases y de hecho, menos mal, el viernes falté porque el viernes me designaron a mí y Eso yo, te iba a decir, ya, entonces ya puedes estar tranquila el resto del... Bueno, te puede tocar el sorteo de las tareas, que es lo que viene. Pero, pero sí, al menos, y yo, por ejemplo, ante eso, agradezco no haber estado porque sé que hubiese así como, no, no quería yo, o cosas así. Pero como le que, digo, no es el tema de la dificultad, sino como el tema de estar como pendiente, así como, ya van a ser las 10, van a ser las 10, se va a acabar, y van a hacer el sorteo. Entonces eso. Y eso más que pero, nada. pero ¿tú crees que eso te hace mal? Eh, el, Eh,
no sé si mal, pero como le digo, así como a veces me desconcentraba pensando en que ya se acercaba el final de la clase y que venía el sorteo. Pero eso, y más encima que la ruletita gira, entonces no sé, como Qué que divertido. el nombre y eso. Profe, Pero bueno, yo creo que igual a más de algunos le genera una especie de ansiedad eso. Al menos a mí, sí, un poquito. Pero yo sé que es una tarea nomás y todo, pero quizás para algunos chicos que todavía no le toman el ritmo a este ramo, debe ser re terrible que ver la ruletita y que salga, al menos en la parte de la salud mental, quizás, un poquito. Y cómo sugerirían hacerlo entonces? A mí eso también fue, se me por eso olvida. no lo agregué como sugerencia tampoco, porque tampoco se me ocurría. Porque igual pensé lo mismo que ustedes, que si venían dados desde antes, quizás ya nos eliminamos como el tema del nerviosismo y todo, pero pero claro, entiendo que uno como que ya estaría más pendiente de solo de la clase que le toca. Sí, sí. Y no sé, como le digo, tampoco se me ocurre. O sea, sí, podría simplemente yo dar un nombre, pero yo lo encontré Mm. más simpático esto de jugar a ver a quién le toca, sí, Quizás con menos suspenso. con menos suspenso. Sí, Pero es que yo lo encuentro, bueno, profesor, yo lo encuentro como súper interactivo, realmente no, como que no le... Sé que hay gente que le puede generar ansiedad, pero yo como que lo miro y digo, ojalá salga lo antes posible. Como que lo miro así y digo, ¿por qué? Porque quizás la materia se va a colocar más difícil cada vez, po. Entonces me digo, ah, si me sale ahora, mejor para mí. Claro, Pero como que lo encuentro entretenido porque te da como una interacción con el curso y como dice la Paola, yo dentro de la clase me olvido y después cuando ya estamos al final ya ahí me acuerdo de nuevo. claro. Sí, no sé. bueno, Yo por mi parte siempre había asociado el tema de los sorteos a algo bueno y es como esperando que salga mi nombre y ahora no lo veo así. pero ¿cómo? Estoy segura que hiciste un buen resumen, que no te costó hacerlo. No sé cómo le cuentan, sí, no es la actividad, pero es como salir entre todos. Es eso nomás. No sé, yo como que estaba relajada porque decía, ya, en algún momento me va a tocar, pero no creo que me toque ahora. Entre tantas personas que voy, no creo que salga yo. Y salí yo, pues, profe. Sí, sí. Profe, en mi caso lo encuentro emocionante. El corazón hace como tu. Lo único que Sí. Es como que veo dónde está mi color y es como, ya, ya, por ahí va. Salió el color rosado, ¿habré salido yo? Y así. Era entretenido igual. Sí, a mí por lo menos me parece que un poco de adrenalina no hace mal. Probablemente habrían estado más nerviosas y nerviosos antes de una prueba y hoy, ¿qué me van a preguntar? Y a lo mejor no voy a saber nada. Es un poco, pero acá tiene otro sentido, pues, sí. Como les digo, es algo que estoy segura que todas y todos pueden hacer. No, no es algo que, a ver, ¿con qué lo voy a pillar? Para nada, pues, sí. Va a tomar ahí, va a ser, va a usar sus mejores herramientas, va a poder lucirse con la clase. Bueno, tienen algo en que pensar en las sugerencias y tengan por seguro que las voy a leer, así que, mira, ahí en el chat escribieron varios que se olvidan, sí, yo espero que me toque luego y relajarse, exactamente. Y hay harto tiempo, es cierto también. Procuré que tuvieran bastante tiempo y como les digo, no las dejen para última hora, porque a última hora siempre pasa algo. Uno tiene que tener unas horas de margen, un par de días ojalá. Bien, si no hay nada más, voy a empezar con el sorteo. El sorteo de la tarea, ¿se acuerdan que ese es nuestro primer ¿Verdad? Sí. tema hoy día? ¿Y ese se presenta ahora mismo o el viernes? No, ahora, Ah, ya. ya, listo. Voy a hacerlo bien rápido para que no haya ni un suspenso, ninguna cosa. Casi la Javiera. Catalina Altamirano. ¿Está o no? Sí, sí está, parece, sí.
Sí, estoy, profe. Ya. Déjame dejar de compartir entonces. Ya, Catalina, mira, no, cero estrés. Lo único que quiero es que abras tal vez el archivo de tu tarea y digas, bueno, aquí esto fue lo que hice para demostrar y estos fueron los dibujos. A lo mejor, como son las primeras clases, hasta vas a querer comentar que aquí lo que me costó fue usar tal comando o tal cosa. Simplemente contarme cómo fue tu proceso de hacer la tarea. 5 minutos, Ya, ¿ya? ya. Entonces, ¿comparto pantalla o cómo lo hago? Sí, Ya. compartiendo pantalla, por supuesto. Y si quieres abrir GeoGebra, tú ahí eres la dueña por 5 minutos de la clase. ¿Puedes compartir? Sí. Ya. ¿Se ve? Sí, se ve muy bien. Ya. Lo primero que hice yo fue dibujar los ángulos que son congruentes con su suplemento. Y después ocupé la definición número 3 para escribir, sacar desde los mismos dibujitos que hice los suplementos de los ángulos. Ujú. Y después con esas dos como ecuaciones que me dieron ahí, la igualé, ya que como las dos son de ángulos suplementarios y sumaban 180 grados, la igualé y me quedó esto que está aquí. Es que no sé si puedo como marcarlo con algo, si habrá algún No lápiz. sé si Creo que tienes la arriba opción. dice Arriba. dibujar arriba, o resaltar también. O anotar también, y ahí sale como con un... Creo que... Arriba hay una. Eso. Ahí sí. Ya. Eso. Muy bien. Entonces me quedó esa igualdad. Y como yo al principio dije que el ángulo RFS con el ángulo BCD eran congruentes, podría escribir son iguales, puedo escribir, reemplazar uno por el otro. Claro. Entonces aquí en este caso cambié el ángulo BCD por el RFS. Y ya que estaban los dos lados de la igualdad, los podía eliminar, o sea, restar a ambos lados. Y ahí me quedaba que, a ver, quiero, no sé si Ahora acá, para bajar tienes que sacar el lápiz. ya, gracias. Y ahí me quedó que la medida del ángulo SFT era igual a la medida del ángulo DCA. Y como para que las medidas de dos ángulos sean iguales, los ángulos deben ser congruentes. Ahí puedo decir que los suplementos de los ángulos que tenía al principio también son congruentes. No sé si se entendió. ¿Alguien quiere preguntarle algo a Catalina? Por mi parte, todo claro. Sí, súper claro. Está muy, muy bien armada tu presentación para hacer tu primer látex. A lo mejor no el primero. Ahí está algo que alguien comentó. Como las medidas son iguales, entonces ahí hay una definición. Por definición, los ángulos son congruentes. Esa era mi definición de ángulo congruente, que sus medidas fueran igual. Y entonces lo estoy usando en la demostración. Eso es para comentar algo que hizo alguien. Yo lo único que no vi fue tu nombre arriba, Catalina, ¿o fue? No, sí, está Ya. arriba Perfecto. con tapa y todo. Perfecto. y, Veo un ángulo sin acento nomás ahí. Muy bien. Listo. y el segundo lo hice exactamente igual, pero con el complemento. De veras que era también con los complementos. Perfecto. Y usaste la palabra análogamente o algo así, ¿no? No, hiciste una demostración nueva. Pero ¿No? es la misma. Perfecto. Sí. Fíjense en el uso de colores. Con la definición número 3, y entonces con ese color estoy destacando algo que estoy haciendo. Eso es lo que se llama una intención de comunicación. Estoy tratando que la persona que lo lea se fije en lo importante. Felicitaciones, Catalina. Se ve muy bonito tu tarea.
tengo una pregunta. Pregunte, Rodrigo. ¿Cómo se hace eso de los colores? O sea, de ponerle color. Le digo a mi compañera que presento. Y si no lo puede responder ahora, me habla por interno tal vez. Como encuentro súper genial que tenga color. Ya. No, sí, es que hay ahí se pone algo como en el... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Un preámbulo. ¿Pero se Eso refiere mismo. al color de Ahí. los ángulos o el color de la letra? Al color de la letra. Sí, se escribe algo ahí en el preámbulo, Sí, como use paint un... color sí, X. eso X Tienes que, mismo. color, claro, perdón. X Y color, sí. después, tienes antes que de lo subir que el tú, paquete color. Sí. antes de lo que tú quieras cambiarle el color, escribes otro comando y pones el Color, color que quieres. Sí, claro. Ahí Ahí te lo lo voy a puso la escribir aquí, Javiera. Rodrigo. Ah, Espérate. ya me Es lo genial, escribí. muchas gracias. Le Ahí lo faltó una enviaron al edificación. chat. Color. Pero ese es el paquete, sí, pero si queréis colocar algo en color, te Pero lo voy a le enviar faltó al una tiro. X. Eh, Creo que es X color, ¿cierto? algo, sí. El color también funciona. Ya. ¿Sí? No, Ay, no sé. Sí. Algo en rojo. Ahí. El- Exacto. Color red, algo en rojo. Ahí está Rodrigo. Y yo pongo llave, en backslash, red, por ejemplo, y después la palabra y la cierro con llave y también lo escribo. ¿Alguna otra pregunta a la Catalina? Listo, Catalina. Muchas gracias. ya. Lo que hizo la Catalina es exactamente lo que esperaba. O sea, abrir la tarea y mostrar ahí las cosas generales de cómo la hizo, y por si acaso había algún comentario en algún minuto, me imagino que va a haber más dificultad en las cosas conceptuales. Como les digo ahora, lo que quería era que se familiarizaran con el látex sobre todo. Así que, perfecto. Vamos por fin a la clase. Esta nos va a tomar un poco más de la hora que tenemos por todo lo que nos hemos demorado. Le puse esta clase rectas cortadas por una transversal, porque ese es exactamente el tema. Y fíjense en la definición. Una transversal es una recta que corta dos o más otras rectas coplanares. No hay nada de paralelismo en esa definición, que es algo súper importante. De alguna manera se queda ahí como la idea de que para que una transversal corte, las rectas deben ser paralelas. Pero justamente en la clase de ahora es cuándo han de ser paralelas esas dos rectas. En una definición, Profe, dime. entonces, ¿es como una recta secante a otra o no? ¿O no? Que secante es que Secante a la dos. corta. Secante a dos. O sea, que corta otras dos, porque una secante es una recta que corta algo. Pero ahora, como corta a dos, entonces la Ah, dos llamamos como transversal. mínimo. Ya. Sí, sí, como mínimo. Y ahí está el dibujo, y fíjense que ahí dice expresamente un dibujo así en que las rectas no tengan nada de paralelas. En este caso, estoy diciendo que AB y CD están cortadas por la transversal XY. Pero si yo prolongara estas dos y las cortara ya, a lo mejor podría buscar ahí que CD fuera la transversal de las otras dos, por ejemplo. ¿Ya? Pero esa es la figura. Simplemente una recta que tiene puntos de intersección con otras dos. En esta figura estamos en un mismo plano. Fíjense que en la definición dice rectas coplanares, en el mismo plano. Eso significa coplanar. Eso se me había olvidado. Bueno, para estas tres rectas que están formando este dibujito, es que voy a darle nombres a los ángulos que están ahí, porque voy a hablar de ellos muy seguido. Y esa es la definición 2, que la tienen ahí escrita formalmente en la clase. Aquí traje los dibujitos. Todos esos que están ahí marcados en naranjo se llaman ángulos interiores. Ninguna propiedad sobre ellos. Esos son ángulos interiores, simplemente porque quedan ahí en la región limitada por las dos rectas que cortó la transversal. ¿Sí? Esos son todos ángulos interiores. Son 4.
Lo que están afuera, obviamente, son ángulos exteriores. Y también son 4. ¿Sí? Ahora, los ángulos correspondientes son pares de ángulos. Y ahí los marqué en colores distintos. Cuando uno tiene esta figura de 2 rectas cortadas por una transversal, este ángulo, BEI, es correspondiente con este ángulo DFE. ¿Por qué correspondiente? Porque están en el mismo lado de la transversal en cada una de las rectas. Ese es el sentido de correspondiente. Y entonces, voy a usar ahí el anotar también con la linternita. Eso. S con S, correspondiente. Los 2 amarillos, correspondientes. ¿Se fijan? Está bien el nombre, está bien puesto el nombre, justo. Corresponden exactamente, están en la misma posición relativa. Eso es lo que significa. Va, y quedó ahí esta tontera. Yo a esto Profe, todavía no... profe, ¿Mm? disculpe, lo anterior que son correspondientes no quiere decir que sean congruentes, ¿cierto? O No, puede no, que no. toque que sean congruentes en algún momento. Sí, pues, van a llegar a ser congruentes solo cuando hay paralelismo, pero por ahora Ah, son correspondientes simplemente por la posición relativa. El nombre correspondiente no significa que sean congruentes. Es el que sean paralelas a las rectas el que va a significar en 2 minutos más. ¿Sí? Profe, ¿y tiene un símbolo para escribirlo? Por ejemplo, que un ángulo con otro es congruente, tiene un símbolo. Y en este caso, ¿tiene símbolo que sean ángulos correspondientes o no existe algún No, no, símbolo? no, no en general. Es posible Ya. que en cosas puntuales encuentres, pero no hay una simbología así universal como para congruente. Congruente la entienden aquí y en la quebrada la G, ese símbolo es de congruencia. Bueno, los que están aquí se llaman ángulos alternos internos. De nuevo tiene que ver más con traducciones que nada. Son ángulos interiores, por eso es lo de internos, pero que están alternados en la posición. Los 2 naranjitos y los 2 morados. Son ángulos alternos internos. Y fíjense en este dibujo, no tienen por qué ser congruentes. De nuevo, eso tiene que ver con el paralelismo. Esto es solo la definición de dónde están puestos los ángulos en este dibujo. Ese es el nombre que tiene. Y por supuesto, de los ángulos exteriores, cuando están cambiados, se llaman ángulos alternos externos. Fíjense que por esta cosa de que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes, cada ángulo externo es alterno externo, cada ángulo externo en realidad es congruente con un ángulo interno. Bien, esos son nuestros nombres. Y ahora el postulado. Y vamos en el 10. Esto no lo puedo demostrar con lo que tengo. Con lo que tengo más arriba no me alcanza. Entonces lo pongo como un postulado. Voy a creer en esto. Si 2 rectas paralelas son cortadas por una transversal, los ángulos correspondientes son congruentes. Si es que las 2 rectas son paralelas y yo las corto por una transversal. Ese es mi postulado. ¿Sí? Bueno, lo bueno es que solo tengo que tener ese postulado para poder deducir qué es lo que ocurre con los ángulos alternos internos y con los ángulos alternos externos. Y esos son los teoremas que vamos a ver ahora. El primer teorema, fíjense que parte igual que el postulado. Si 2 rectas paralelas son cortadas por una transversal, pero ahora los ángulos alternos internos son congruentes. Obviamente podría haber puesto este postulado y el otro teorema, es equivalente, pero eso es lo que se elige casi por costumbre. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer para armar mi demostración? Lo que mostró Catalina al principio. Lo primero que hago es un monito, porque con el monito puedo empezar a nombrar las cosas en vez de estar hablando en abstracto. Me hace más fácil la demostración. Entonces, ¿cómo parte mi demostración? Las he puesto con todos los detalles para que justamente esa es la idea, que aprendan a demostrar muy, muy bien. Sean AB y CD rectas, porque puse el simbolito recta, por eso me puedo ahorrar la palabra, paralelas, cortadas por la transversal XY en los puntos E y F. Fíjense que no tengo que escribir los puntos porque ya sabemos que las letras mayúsculas son puntos.
Si es que quiero ahorrar por ahí palabras, nada más. Respectivamente. ¿Qué significa respectivamente? Que el E está cortando a B y que el F está cortando al CD. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que debemos demostrar? Que ángulos correspondientes son congruentes, entonces voy a elegir un par, porque con uno que demuestre con los otros es exactamente la misma demostración, porque son todos ángulos correspondientes. Voy a demostrar que BEF es congruente con EFC, ángulos alternos internos. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo voy a partir mi demostración? Las rectas son paralelas y están cortadas por una transversal, así que el postulado 10 lo que me dice es que los ángulos correspondientes son congruentes. Eso es lo que está ahí. Por el postulado 10, eso es lo que sé. Y ahora, ¿cómo voy a llegar? Yo necesito llegar al CFE. Ah, pero es que tengo la cosa de los opuestos por el vértice. Listo. Como DFX y EFC son congruentes por ser opuestos por el vértice, por transitividad, menos mal que tenemos el teorema de la transitividad, a uno le parece que es de las cosas más inútiles del mundo y la transitividad salva un montón. Entonces tengo S congruente con S congruente con estos dos congruentes. Fin del teorema. ¿Está bien? Adivinen cuál es el teorema 2. Los ángulos alternos externos. Claro. Si dos rectas paralelas son cortadas por una transversal, entonces los ángulos alternos externos también son congruentes. Y claro, tengo varias maneras de hacer la demostración. Puedo partir desde los ángulos correspondientes, puedo partir desde los ángulos alternos internos e ir a los opuestos por el vértice. Yo aquí dejé una y creo que no dejé ninguna. En la clase nomás dejé ahí que podían ir por los correspondientes, pero prueben de ir por los alternos internos. Es decir, vayan y tomen este teoremita y cópienlo tal cual, haciendo los cambios que se requiere para que los ángulos sean alternos externos, en vez de partir por estos correspondientes, o bueno, partan por estos mismos y lleguen a que este es congruente con este, etc. Busquen ustedes ahí simplemente un pequeño ejercicio que vea que la demostración la manejan bien. El que escribí de nuevo la demostración, porque como les digo, la idea es que aprendan a demostrar con estas cosas simples primero, es este. Si dos rectas paralelas son cortadas por una transversal, los ángulos interiores del mismo lado de la transversal son suplementarios. Interesante. No es de congruencia, es de suplementario, pero algo deben tener que ver. Y bueno, vamos entonces. La demostración, lo mismo. Las rectas cortadas por la transversal. ¿Y qué es lo que debemos demostrar? Y ahora puse esos ángulos son suplementarios. Podría decir PD, M de ángulo BF más M de ángulo FD igual 180, porque son equivalentes como por demostrar las dos cosas, ¿verdad? Bien, entonces en mi dibujo necesito demostrar ahí que estos dos angulitos de aquí son suplementarios. Bueno, pero tengo todos los teoremas anteriores, en realidad esto debería haberlos puesto como corolarios, pero como son tan importantes, partimos igual. Por el postulado 10, esos dos ángulos son congruentes. Ya, bien. Y sabemos, por el teorema en la tarea 1, que los suplementos de ángulos congruentes son congruentes. Y DFX y DFE forman este par lineal, ¿cierto? Así es que DFE, como es el suplemento de DFX, es también suplemento de BEF. Profesora, yo tengo una consulta ahí con el tema de, Adelante. como dice, por teorema de la tarea 1, ¿uno puede usar esa misma definición en la siguiente tarea? Porque en la siguiente tarea se trata de algo parecido. Sí. Ok. Sí, y como te digo, si tú mencionas el teorema 2 de la clase 3, ya todos sabemos cuál es el teorema 2 de la clase 3 en este contexto. Claro, eso no se lo podría entregar a una persona que está fuera de este curso, pero para tener ahí eh, un lenguaje común. Ahora, si tú prefieres que sea mucho más universal, dice,
por este teorema y lo enuncias, por supuesto. Vi a alguien que entregó, no me acuerdo, a lo mejor, no sé si fue una tarea acá o qué, de alguien que escribió primero, estos son los teoremas que vamos a usar. Y después, parece que fuiste tú que me Sí, preguntaste, ¿no? sí. Claro, que pusiste los teoremas que iban a usar y los fuiste mencionando después. Eso es lo más completo, ¿sí? Ah, ya. Bueno, así que listo, facilito demostrado. Por lo tanto, ¿qué sabemos? Que si yo tengo dos rectas paralelas, entonces todas estas propiedades se cumplen. Pero lo más interesante es que al revés también es cierto. Acuérdense que en matemáticas al revés se llama el recíproco. O sea, si estas propiedades se cumplen es porque necesariamente las rectas son paralelas. Y entonces estos teoremas son de sí y solo sí. Y eso es lo que debemos ver ahora. Bueno, lo que estaba diciendo, ¿sí? Necesito que las rectas sean paralelas para que se cumplan. Y ahora lo que vamos a ver es que estas propiedades me obligan a que las rectas sean paralelas. Y la utilidad que tiene, a pesar de que se ve tan sencillo, es mucha. Lo primero, si yo tengo dos rectas cualquiera ahora, cortadas por una transversal, y voy a medir los ángulos, y resulta que los ángulos correspondientes son congruentes, entonces las rectas son paralelas. Esto, ¿no se imaginan cuántas veces lo vamos a usar? A ver, necesito demostrar que las rectas son paralelas. Bueno, este teorema me va a dar una forma de hacerlo súper buena. Voy a ir a medir los ángulos de ahora en adelante. Pero como ahora no tengo el teorema justamente el que tengo que demostrar, mi único camino en matemática, cuando no se me ocurre qué hacer, es decir, supongamos que no, ¿cierto? Y esa es una demostración indirecta. O bien voy a demostrar la contrarrecíproca, o bien voy a ir a una contradicción. Entonces, eso voy a tratar de hacer. Voy a partir entonces, como siempre, mi demostración dando los datos del monito que estoy haciendo. En la figura, otra vez, bla, 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 las rectas cortadas. ¿Y cuál es mi hipótesis? Que esos ángulos, IEB y EFD, que son ángulos correspondientes, son congruentes. Eso es lo que dice el teorema. De manera tal que los ángulos correspondientes son congruentes. Ya. Debemos demostrar que las rectas son paralelas. Aquí no se ven por si acaso que sean paralelas, hice intento, copié el dibujo de arriba. Como no se me ocurre cómo podría ir a demostrarlo, y en general estos teoremas de recíproco se usa mucho en la técnica, lo que hago es suponer entonces que las rectas no son paralelas. Ya, si las rectas no son paralelas, pucha, igual estoy medio en pana, entonces voy a construir una paralela. Y tengo el postulado que dice que por el punto E pasa una única paralela. Entonces, si no es AB la paralela CD, es otra. Y eso es lo que voy a hacer. Supongamos entonces que AB no es paralela a CD. Y entonces por el postulado 5, por E pasa una única recta. Y ahora le puse C' de prima para acordarme que está relacionada con CD. En matemáticas se usa mucho eso de irle poniendo estrellitas y sombreritos a la misma letra para después devolverse y ver de dónde la sacó. Pero por supuesto es cuestión de gusto, ¿eh? ¿Y qué es paralela a CD? Fíjense, ahí está mi recta C' de prima, y esa sí que es paralela a CD. Y entonces, con mi recta C' de prima y con CD, que está igual cortada por la transversal F, sí puedo usar el teorema de los ángulos correspondientes. Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Que D' e I es congruente con DFE, porque son ángulos correspondientes entre paralelas, es el teorema anterior. Y por otro lado, por hipótesis, el DFE era congruente con el ángulo BEI. Así es que, por la transitividad, ¿qué es lo que tenemos? Que el ángulo D'EI, voy a tratar de pescar la linternita, no me es muy útil. Este ángulo, mucha linternita, el ángulo D'EI es congruente con el ángulo BEI. ¿Y puede ser eso? No. No. ¿No, cierto?
¿Y por qué no? Porque yo en el monito lo estoy viendo que es obvio que no, pero ¿cuál es el postulado o el teorema que me asegura que eso no puede ser? Porque podríamos estar viendo cosas que no son el dibujo, a veces engaña. Por eso, si estuviera, exactamente, por eso es que necesito asegurarlo. Yo lo veo clarito ahí en el mono, pero ¿y si el mono lo hizo Esther? Siempre digo yo lo mismo, y me está engañando el mono. Entonces, ¿cuál es el postulado que me asegura que eso no puede ser? El postulado de la suma de ángulos, el postulado 9, el postulado de la suma de ángulos, sí puede ser 9. Sí. La medida del ángulo BE' más la medida del ángulo d'I es igual a la medida del ángulo BEI. Y entonces quiere decir que la medida de BE' es 0 y los ángulos no pueden medir 0. Esa es la razón. Como d'I, aquí lo escribí, es un punto interior al ángulo BEI, entonces por el postulado de la suma de ángulos, lo que obtendría es que la medida de d'I es más chica que la medida de BEI, y no puede ser porque eran congruentes. Y esa es la contradicción. ¿Se fijaron en la técnica? Tengo que demostrar que algo es paralelo, no me resultó, no se me ocurrió qué hacer, y entonces me construyo una paralela. Y ahí aplico las propiedades, y ahí espero que aparezca algo que me dé una contradicción. Bien. Bueno, les sirve como ensayo ir a mirar entonces los corolarios. Ahora sí que los puse como corolarios. Si dos rectas son cortadas por una transversal, de manera tal que ahora no los ángulos correspondientes, sino que los ángulos alternos internos son congruentes, entonces las rectas son paralelas. Ya no necesito ir a hacer otra vez mi construcción de la paralela porque ahora ya tengo propiedades. Ahí se fija en el mismo enunciado, copy-paste de los anteriores, pero ahora lo que debo demostrar es que las rectas son paralelas. Mi hipótesis es que estos dos ángulos son congruentes, pero fíjense qué es lo que ocurre al ser estos dos ángulos congruentes. Este, opuesto por el vértice con este, me da inmediato que los ángulos correspondientes también son congruentes. Y ahí puedo ocupar el teorema anterior. ¿Se fijan? Voy a pescar otra vez la linternita que parece que algo muestra. El ángulo CFE, este que está aquí, es congruente con DFX porque son opuestos por el vértice. Así que por transitividad, ángulo FEB escribí ahí y DFX son congruentes. Y como estos dos ángulos son correspondientes, tengo ángulos correspondientes congruentes, por lo tanto, por el teorema 4, las rectas son paralelas. ¿Sí? Mismo corolario, si dos rectas son cortadas por una transversal, pero ahora lo que encuentro es que los ángulos alternos son congruentes, también. Alterno externo y alterno interno son lo mismo porque son ángulos opuestos por el vértice. Así que lo que encuentre para el alterno interno lo voy a encontrar para el alterno externo. Y por último, si están cortadas de manera tal que los ángulos interiores del mismo lado de la transversal son suplementarios, entonces las rectas igual son paralelas. Todos los espejos de los teoremas anteriores. Así es que, efectivamente, los ángulos que definimos al principio de la clase tienen una relación crucial con las rectas paralelas, que es esta que acabamos de ver en los teoremas. Los ángulos tienen ese nombre, estén como estén las rectas. Es la congruencia y la suplementariedad de algunos el que me da como consecuencia el que las rectas sean paralelas. Y lo voy a usar una y mil veces. Ya lo van a ver. Y aquí hay dos aplicaciones. Si dos rectas coplanares son perpendiculares a una tercera, entonces ellas son paralelas entre sí. No podría haberlo demostrado antes.
Habría sido ideal ponerlo en la clase de perpendicularidad, por ejemplo, pero necesitaba estos teoremas. Eso es lo interesante de ir a darse cuenta. Bueno, ¿y por qué está en este lugar? ¿Y por qué no estuvo antes? A ver, ¿qué es lo que estoy usando para demostrar? Solo cosas que ya tengo construidas. Miren, hago mi monito, tengo dos rectas y están en el mismo plano y resultan perpendiculares a una tercera. ¿Qué es lo que acabo de formar? Dos rectas cortadas por una transversal. ¿Y cuál es la definición cuál es la hipótesis? Que las rectas son perpendiculares a esta recta B. O sea que ese ángulo y ese ángulo son rectos, o sea, son congruentes, ángulos correspondientes congruentes, rectas paralelas. ¿Se fijan? Sí, ni una posibilidad de mostrarlo sin esta clase. Eso les dejé ahí. Inmediata al notar que todos los ángulos que se forman son rectos. Pero esa es la explicación, la que acabo de darle. Y el último teorema, que de nuevo, aquí los ejercicios de aplicación son demostraciones de teoremas. Así que estas son nuestras aplicaciones en este punto. Por un punto externo, una recta, existe una única perpendicular a ella. Ustedes se han fijado en el GeoGebra, uno va y pide la perpendicular. Bueno, porque quien programó el GeoGebra sabía de esto, no puede haber dos perpendiculares. ¿Cuál es nuestra demostración clásica de unicidad? Suponer que hay dos. Y vean lo que pasa cuando supongo que hay dos. Sabemos por construcción que existe al menos una. Supongamos entonces que hay dos, como se muestra en la figura. Claro, el GeoGebra no me puede dibujar dos, así que yo le dibujé ahí. Supongamos que esto es un ángulo recto también. Eso fue lo que quise dejar con ese dibujito. Ese cuadradito siempre significa que el ángulo es recto. Estoy viendo además que no es, pero a lo mejor de nuevo es que yo no sé dibujar. Pero ya encontré la pista en el teorema anterior. PC y PD son rectas cortadas por la transversal AB. Y resulta que me encuentro ahí con dos ángulos correspondientes congruentes. Las rectas deben ser paralelas. Pero imposible, si no puede haber rectas paralelas que tengan un punto en común. Ya, entonces no puede haber dos rectas. Mi suposición de que había dos perpendiculares es falsa, porque me lleva a una contradicción. ¿Qué tal? Sí, está bien. ¿Todo claro? Bueno, aquí hice la demostración, lo que les acabo de decir. AB es la transversal a las rectas, y entonces los ángulos son congruentes, y entonces las rectas son paralelas, y eso es una contradicción. ¿Sí? Esta clase termina con la construcción de una recta paralela a otra que ya está dada por un punto exterior. Y de nuevo, no podíamos haberlo hecho antes, porque lo que vamos a hacer es la mejor aplicación que tiene esta clase que acabamos de ver. Vamos a copiar ángulos, porque copiando ángulos obtenemos paralelas. Esa es la explicación. Entonces, el paso 1, bueno, es tener la recta y tener el punto. Porque si voy a construir una recta paralela a una dada, tengo que tener la dada. Mi dada es AB, la recta B. El punto externo, el punto B. Y entonces lo primero que voy a hacer es tirar una recta que una A con P. Esa va a ser mi transversal. Ahí voy a copiar ángulos correspondientes. Eso es lo que en eso consiste. Entonces trazamos una transversal. Bueno, en realidad aquí debería haber sido más cuidadosa. Una secante que pase por el punto P dado y que corte la recta en A. Porque no hay otra, todavía no hay una segunda recta, así que todavía no tiene derecho a llamarse transversal. Se va a llamar al final. Bueno, y entonces lo que voy a hacer es copiar el ángulo BAP. ¿Se acuerdan cómo se copiaba el ángulo? ¿No? A ver, tengo que trazar un arco aquí, ¿verdad? Ir a trazarlo aquí de nuevo y después trazar esa abertura. Ya, eso es lo que voy a ir a hacer. Miren. Con el vértice en P voy a construir sobre el rayo PQ en este caso el ángulo congruente a PAB. Es decir,
tomo el compás, me paro en A, ahora sí voy a agarrar la linternita para que se note. Me paro en A, con el compás trazo este arco, ¿cierto? Y voy y lo copio desde P y trazo el arco. Y ahora, desde J, con el compás, tomo esta distancia, JK, y me paro en Q y la copio y corto en R. Esto ya lo sabemos, por eso lo estoy diciendo tan rápido. Esta es la construcción de la clase pasada. Y entonces ahora sé que el ángulo QPR es congruente con el ángulo JAK, que es el ángulo PAB, por supuesto. ¿Sí? Esa fue la forma en que construí. Este ángulo y este me resultan congruentes. Bueno, y si trazo esta recta, justo por donde pasa el punto R, aquí 1P con R, trazo esa recta, voy a tener ese ángulo congruente con ese, esos son ángulos correspondientes, esas dos rectas son paralelas. No podríamos haberlo hecho antes sin haber tenido esta construcción. Y ahí le dejé la tarea 2, de nuevo, todavía es muy sencilla, no necesitan usar, estas son MathFrac, pero si quieren usar otras letras, no importa, les sirve para explorar ahí los alfabetos que tiene el LaTeX. No sé si tienen preguntas, ando un poco rápido, pero como no me paran, a mí me parece que se están aburriendo. No, estaba atento más que nada yo. Ah, qué bueno, Profesora, ¿podría cuéntame. volver como 2 diapositivas antes? Sí, claro, ahí. En esa. Ujú. Ahí me perdí un poquito. Entiendo que se copia el arco, pero después de eso, ¿qué se hace? Esta construcción es, me parece que la construcción 5 está hecha paso a paso en algunas clases más atrás. Primero, tú te paras en A y tomas un arco cualquiera. En este caso fue ahí en J. Y vas y lo copias en P. ¿Sí? De manera que Sí. aquí lo que tienes es que PQ y AJ son congruentes. Y entonces, como tú quieres medir esta abertura y no sabes, lo que haces es medir, y ya lo vamos a justificar cuando tengamos congruencia de triángulo, lo que haces es medir esta distancia JK nomás, finalmente porque vas a tener ahí triángulos isósceles, ¿ya? Tomas esta medida y te paras aquí en Q y trazas un arco con esa medida. Y entonces, el punto que corta el arco primero que construiste con este segundo es el equivalente al punto K que tienes aquí. Este QR ahora es congruente con JK. Ya. Y entonces cuando tú unes P con R, te queda un Ya, ángulo igual al que tenías aquí en JK. Un ángulo ya, de la misma medida, digamos. ¿Sí? ya. Esa es la técnica de copiar un ángulo, construir un ángulo congruente. Pero como te digo, Sí, está hecho en unas clases más atrás. No sé sí, si sí la me pasaba la acordaba, anterior. pero No no, olvidé. no entendía después cuando unían los puntos, o sea, como más que nada la conclusión. Sí, es que sabes que estas cosas uno las logra aprender bien cuando ha tenido que construir con sus propias manos hartas veces. Y esa es la parte que nos perdemos aquí, porque a menos que ustedes se sienten ahí a construir, ojalá que estas construcciones las hagan en un papel, con su compás. Ahí uno va tomando, el cerebro va haciendo la pista que, disculpe, que requiere para reproducirla con fluidez. ¿Alguna otra pregunta? ¿Están ahí todavía, supongo? Sí. No sé si será mucho pedir, pero podría hacer esa misma construcción, pero en GeoGebra. Sí, claro. Que, O sea, yo la hice en GeoGebra, por supuesto, sí, es lo que sí, tengo aquí a mano. pero para ir visualizando la herramienta y todas esas cosas. Ok, aquí está la recta. A ver. No estamos viendo. Oh, Sí, por si acaso. está bien. Yo estaba feliz ahí. Ahora sí. A ver si. Ahí está la recta. A ver. Y tenemos un punto fuera. Ahí un punto P, ¿cierto? Le vamos a poner al tiro P para
seguir con la construcción. Eso es lo que tengo. Y yo quiero por aquí, por P, trazar una paralela. Fíjense que aquí el GeoGebra, yo le digo paralela, que pase por P y que sea paralela a esa recta y me la dibuja. ¿Sí? Pero claro, nosotros necesitamos saber cómo se hace eso. La voy a borrar por ahora para que no nos confunda. Bien, entonces para lograr esa recta paralela, ¿qué es lo que se hace primero? Lo que va a ser una transversal. En este minuto dibujo una recta que corte a mi recta original ahí en el punto A. ¿Sí? Y lo que voy a hacer entonces es copiar el ángulo BAP. Y para copiarlo, ¿qué es lo que hago? Bueno, primero voy, ya sea con el compás o con la circunferencia, como prefieran. Primero no, el GeoGebra se pone medio tontón, hay que poner un punto aquí. Ahí. Y ahora sí, voy a ir con el compás y voy a copiar esta distancia que está aquí. Oh, que estoy no me han... Ah, no, está bien, sí, lo puedo hacer así. Ahí. Y de nuevo, en el compás, voy a copiar esta misma distancia acá. ¿Sí? Ahora tengo aquí un punto de intersección con este ángulo. Debería haber ido poniéndole colores, pero justo tengo la barrita ahí. La barrita con ustedes y me tapa ahí los colores. Bueno, tengo ese punto ahí de intersección. Y tengo aquí este arco. Voy a ir a poner también ese punto de intersección de ahí. Y entonces, tengo el esquema de cómo copié el ángulo ahí. Pero lo que necesito es saber de qué porte va a ser esta abertura. Y entonces lo que hago, de nuevo con el compás, es ir a medir esta distancia que está aquí y voy a ir a copiarla aquí. Y de nuevo voy a pedir el punto de intersección. Y entonces, ahora con unos segmentitos de colores voy a marcarlo para que lo vean. Ahí. Lo que estoy copiando es la abertura de ese ángulo. Y entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que con esa construcción que hice, el ángulo lo copié exactamente aquí. Si ustedes se fijan, este segmento CA es congruente con ese segmento PE. Este segmento AD es congruente con ese segmento PF, que son congruentes entre sí además. Pero lo que hice al final fue este segmento CD, en el fondo lo fui a copiar aquí. Por eso que lo vamos a poder justificar también cuando tengamos congruencia. Lo que hice fue copiar dos triángulos congruentes. Y entonces ahora, ¿qué es lo que tengo? Que el ángulo DAC es congruente con el ángulo PFE. Y entonces si yo trazo esa recta, esos dos angulitos que dibujé, ese, va, siempre al revés. Ese angulito, que fue el que copié, congruente con este, me da el paralelismo. ¿Se fijan? Los dos ángulos los copié congruentes y entonces el teorema que viene en esta clase, que dice que es ángulos correspondientes, significa rectas paralelas, me dice que esas dos rectas son paralelas. Miren, pidámosle una paralela ahí. Voy a ponerle un color azul. Paralela a esa recta que pasa por P. ¿Ven? Coincide exactamente, porque mi construcción tiene todas las justificaciones. La tengo totalmente justificada por la clase que acabo de revisar. Ya, ¿Qué les muchas parece? gracias. Sí, me pareció súper buena. Es que me estaba equivocando y por eso quería que la dibujara. Yo me Sí, no, había está bien. equivocado en una parte, de que había colocado la primera circunferencia cuando medimos el primer arco del ángulo, lo había ¿Ya? colocado en el primer punto como el P, y había que hacerlo a donde era la intersección, con con la segunda circunferencia. Entonces me había Ah, me había ya, equivocado ahí. ya.
Sí, tienes razón. El segundo arco que dibujaba. Exacto. No, súper bien. Así que si alguien todavía tiene dudas, no borré el GeoGebra, así que sí. O si alguien quedó con alguna duda de la clase, el minuto de preguntar. ¿Todo bien? Bueno, terminamos entonces, si les parece. Si alguien quiere hacer preguntas aparte, puede también hacerlo ahora al final. Bueno, nos vemos bien. Que estén bien. ¿Profe falta o no? ¿Sorteo o no, profesora? ¿Cómo? El sorteo falta Uy, el del sorteo. resumen. Sí, tienes razón. Tienes toda la razón. Menos mal que te acordaste. Ay, disculpen. A mí se me olvidó a mí ahora. Tengo que ir ahora al otro sorteo. Por ahí. Ahora sí. Comparto pantalla. No sé dónde está. ¿Sí? ¿Están viendo? Sí, Sí, creo Ah, que sí. rápido, sin ningún suspenso. Jorge Ramírez, ¿estás por ahí? Sí, Ya sabe entonces, tiene que dedicarse estos días a hacer un hermoso resumen. Yo pensé que no estabas viniendo. Y Helen, ¿estás? Estaba, pero parece que se fue. Sí, se aburrió. Bueno, se enterará cuando vea la clase o alguien le dirá que tiene que hacer Sí está su ahí, resumen. sí está está en ahí. el, habló por el chat. Ah, ya. Mira, Helen, te estábamos pelando, creímos que te habías ido. Muy bien. Ambos entonces, Jorge y Helen, son quienes deben resumir esta clase y hacer que todas las cosas queden en un formato bien bonito, ¿sí? Y con el ejercicio de aplicación. Bueno, ahora sí, gracias por recordármelo el Ya. sorteo. Muchas Nos gracias, vemos. profesor. Que estén bien. Profe. Sí, dime. Tengo una duda yo sobre el tema de el móvil. ¿Ya? Es Uy, que, recuerden que esta semana envían las primeras ideas de su obra de arte. ¿Ah? Perdona, Yuyun. Sígueme. sí. Entonces, yo he visto muchísimas cosas y me preocupa cuál es como el nivel, porque en la pauta dice como que se evalúa según el nivel de los pliegues, qué sé yo, pero hay figuras, por ejemplo, tridimensionales de estas que se arman como con muchos como triangulitos, como esos cisnes, por ejemplo, y hay otras figuras como que son tridimensionales que son como de dos papeles o qué sé yo, que son como, y yo no sé bien cuál es como el nivel de dificultad que tiene que tener mi origami, como que hay demasiado, y estoy como Esa media... es la idea justamente de que esto se vaya entregando de a poco. O sea, cuando tú me entregues tu diseño, es lo que les decía, si me entregan un barquito de papel, yo les voy a decir al tiro, no, po, espero un poco más de ti. Ahora, si me traes una cuestión demasiado complicada como estos kusudumas, así súper complejos, igual te voy a decir, oye, vas a perder demasiado tiempo en hacer esto, ¿estás segura que quieres hacerlo? Esa es justamente la idea de que entreguen. El diseño no tiene nota, solo tiene un aprobado para que usted siga o un no aprobado para que usted haga un nuevo diseño. Pero lo que tiene castigo es que no lo entregue. No que lo Ah, ya. entregue y que yo le diga no sirve. Justamente esa es la idea, porque si no es súper fome que uno cree que lo está haciendo súper bien y después llega al final y dice, no, pero es que no era lo que quería. Es Claro. como Ah, ya. no muy útil. Justamente, así que no tengan temor de entrega, lo mismo ahora con sus obras de arte. Lo que quiero es ver que van bien encaminadas sus ideas, nada más. No les voy a criticar su idea. O Ya, sea, profe, muchas gracias. ok, Profe, en el bueno. chat alguien escribió. Perdón, se me olvidó lo del chat.
el diseño. Puede ser más o menos descriptivo, puede ser apenas un mono que se les ocurra poner en el GeoGebra y decir voy a completar esto. Sí, lo que quiero de nuevo es que ya estén pensando en lo que van a hacer y poder más o menos guiarlos, porque lo que quiero es que usen figuras, por ejemplo, y es típico que a pesar de que digo que quiero que usen figuras, me mandan una cuestión con puras líneas, que son bonitas. ¿Se acuerdan? Les mostré en las obras de arte del año pasado. Eso es lo que quiero mirar, que le están dando ya vuelta y no que van a hacer un trabajo a última hora. Si alguien ya tiene más avanzado su diseño, lo más avanzado que tengan. Eso les va a ayudar a estar menos sobrecargadas a fin de semestre. ¿Ya? Puede ser en una foto de algo que ya, puede que hayan hecho un diseño en papel con lápiz, así más o menos, estas son las cosas que voy a hacer, que las voy a llevar al GeoGebra, le sacan una foto y me lo mandan, pero que sea con lo que van a trabajar después. ¿Ya? Siempre va a Profe, llegar alguien después diciéndome, es que sabe que quiero cambiar de diseño. Sí, está bien, pero sí, esa, ojalá que... esa le iba a decir, profe, sí. Sí, Yo, por no, eso ejemplo, es ahora típico. tengo un diseño, pero si después se me ocurre algo mejor o algo que de verdad me gustaría hacer, lo podría Claro, cambiar. sí, no sé, eso yo tengo asumido que más de alguien va a llegar con eso, pero va a tener que hacer el proceso, es decir, profe, estoy cambiando de diseño, etcétera. ¿Sí? Uy, Ah, ya. a todo esto, eso era otro comentario que iba a hacer, perdonen que esté dando lata, pero eh, No, bien no se preocupe, importante ahora profe. que se están comunicando más. Hay que tener cuidado con la forma en que nos comunicamos. O sea, estimada profesora, yo sé que me estimen o no me estimen, no tiene que ver con la palabra, esa es la palabra formal que se usa para escribir un correo. ¿Sí? Hola, profe, ya, un poquito informal, pero todavía pasa. Hola, profesora, totalmente bien. Pero no escribir así, tengo una duda en la tarea, ¿me puede decir cómo se escribe? Es demasiado Informal. informal y un poco brusco, si ustedes quieren. ¿Ya? Y tenemos que aprender a comunicarnos también de manera formal, por correo. ¿Sí? Eso es algo que siempre digo y ahora se me había olvidado. Y como he estado recibiendo correos, algunos súper formales y súper cuidadosos, pero siempre me preocupo decir en los cursos que el usar estimada profesora no tiene que ver con el grado de estima que le tengan a la profesora, sino que con la manera formal en que nos comunicamos en castellano en Chile. Bueno, eso. Ya, no los detengo más, son las 10 de la mañana, así que Profe, vayan la a molesto trabajar. un poquito. Tengo una Molésteme. consulta. Es que tengo como dos ideas en mente, que una es más o menos abstracta para el dibujo, que todavía no defino bien, y otra como un poco más concreta, que es más simple, debido a mis limitaciones artísticas. Así que puedo poner las dos ideas y tratar de avanzar en Sí, las dos y ver ya cuál va quedando mejor. Y le voy a ir sí, como en el avance voy comentando cómo voy a seguir con esta idea porque es más fácil de avanzar. súper. Parece muy bien, ningún problema. Vale, profe, muchas gracias. Ya, Profe, yo tenía una duda con con dime. el ejercicio que se entrega junto con el resumen, como cuál es el nivel de dificultad o es como todo aplicado a clases de niños pequeños. O sea, la clase de hoy día ya no es una clase para eh, niños pequeños. ¿En qué No, pero minuto me ven refiero esto? como, Debe ser séptimo ah, o octavo básico. claro, O no, sea, sí, a eso me refiero con niños pequeños. ya, ya. Yo pienso en mi nieto que tiene 2 años, es un niño pequeño. Ah, ya, no. Está bien. No, pero la idea del ejercicio, y tal vez en eso no me explayé muy bien, ejercicio es algo que puede ser un teorema, ¿ya? Algo que nos sirva para entender un poco mejor la clase. Puede ser en el caso de la clase de hoy día, por ejemplo, algo en que calcule medidas de ángulo, teniendo ahí algunas condiciones de paralelismo. Pero puede ser también un teorema como este, que dos rectas que cortan en perpendicular, entonces son paralelas. Eh, Algo que simplemente ayude a ocupar uno de los teoremas o uno de los corolarios que tuvimos en la clase de hoy. No es un Entiendo. ejercicio como de prueba, eso es lo que quiero
hace la diferenciación con un ejercicio que tú pondrías en tu clase si estuvieras explicando esta materia. Ya, profe. Eso, pero Sí. puede ser un teorema. Ah, ya, gracias. Ok. Ya, que estén bien. Chao, chao, Ya, Helen. cuídese, que esté muy bien.